¿Cómo está, señor Héctor? Muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Pues muchas gracias, muy contentas de que esté con nosotros otra vez. Cuantas veces gusten, ya saben que lo hago con mucho gusto. Sí, hemos estado viendo sus videos que muy interesantes y queremos estar más informadas todavía. Claro que sí. Y acuérdense que tengo un canal en el cual hago transmisiones en vivo. Era lo que estaba viendo, pero ¿es aquí local o es para, nada más es por medio de Facebook? Es a través de Facebook y de YouTube, y pueden meterse a YouTube y hacer preguntas. Y si No. algún día quieren que hagamos un programa de cómo ustedes ayudan a la comunidad latina y hacerlo del conocimiento, ese programa lo ven personas mexicanos que están en España, en Japón, en Australia, Centro, Sudamérica. Es los domingos en la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Oh, Entonces, todos los domingos se repite y si alguna vez ustedes quieren posicionar algún tema o darse a conocer y que se sepa que ustedes están aquí, pues adelante. pues muchas gracias. Sí. Am, Chicas, no sé si, creo que nada más está Nora, no sé si está, o Lucy. Lucy en Nora. Chicas, ¿no quieren saludar o ya saludaron o yo entré tarde? No sé. Sí. Ya saludamos, pero muchísimas gracias, doctor, por permitirnos nuevamente reunirnos con usted. Ya saben, Nora, que cuando gusten, ¿cómo te dicen, Nora o Aide? Noraide, eso no hay problema, cualquier de los Nora dos. Aide, así Ajá, juntos. Perfecto. los dos. Sí, los dos Todo juntos. junto. Perfecto. Sí, buenas tardes, doctor. Un gusto volverlo a tener aquí con nosotros. Me encanta que pueda estar aquí para que nos pueda dar información en español para toda la comunidad hispana, que sabemos que cuando escuchan de una persona con más experiencia, creo que ellos pueden entender mejor las cosas y más que nada aquí que sea con un especialista y un médico que ha estado durante la pandemia y que nos puede dar mucha más información. Gracias y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto siempre. Por ahí entró Cintia también. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, Cintia. Cuando ustedes gusten, alguna de ustedes tome el control de la plática y me dan las preguntas y las vamos platicando con muchísimo gusto. Me mandaron algunos temas que ustedes de manera anticipada dijeron que les interesaban, que son problemas de fertilidad relacionados con la vacunación, problemas de efectos secundarios y reacciones relacionadas con la vacunación COVID de las vacunas disponibles en los Estados Unidos, que hablemos un poquito de COVID largo, que yo creo que ese es un tema muy, muy importante, y que también hablemos un poco de influenza. Entonces vamos a tratar de optimizar el tiempo. Yo no tengo límite de tiempo, yo no me tengo que ir a hacer nada absolutamente, pero sí, ojalá lo podamos hacer en menos de 6 horas para que no sea tan pesado. Sí, gracias. Pues nosotros tenemos varias preguntas. Una de ellas es, ¿el COVID largo puede ser permanente? Aún no lo sabemos porque, bueno, los primeros casos de COVID registrados en los Estados Unidos son en el primer trimestre del 2020 y hay algunos pacientes que han tenido síntomas desde entonces con las primeras infecciones que hubo de COVID. Entonces, aún no sabemos qué tan permanente va a ser. Si quieren, les explico un poco cómo es que sucede el COVID largo. El Sí. COVID largo sucede porque habitualmente cuando nosotros nos da una enfermedad viral, la que ustedes quieran, una gripa común o influenza o una diarrea viral, cualquier otra enfermedad viral, nuestro organismo, el sistema inmunológico, ya sea invitado por una vacuna previa o por ese momento en el que se infecta, destruye el virus y el virus desaparece del cuerpo y no deja rastro. En el caso de SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, nos hemos dado cuenta que imagínense que ustedes tiraran un vaso de cristal y entonces quedan pedacitos de cristal
regados. Esas son proteínas virales y esas quedan en diferentes partes del cuerpo, habitualmente en los órganos o sistemas en los cuales hubo más síntomas. Si una persona tuvo COVID y lo que más le afectó fue el olfato y el gusto, eso quiere decir que tenía el virus en el cerebro, entonces ahí se quedan proteínas. Si tuvo síntomas de diarrea, náusea, vómito, en el aparato digestivo es donde se quedan esos pedacitos de proteínas. Si lo que tuvo fue tos, dificultad respiratoria y esos síntomas, las proteínas que quedan en los pulmones. ¿Qué pasa? Que al virus le gusta mucho unirse al tejido nervioso, a todos los nervios que están por todo el cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo reconoce esa unión de la proteína del virus con el sistema nervioso, lo reconoce como extraño y entonces lo ataca y eso hace que nuestro sistema inmunológico continuamente esté atacando esa proteína que quiere destruir y no la puede destruir y eso hace que la persona esté en un estado de inflamación constante, lo cual le causa fatiga y le causa los síntomas característicos del sitio en donde están esas proteínas virales. Es por eso que hay algunas personas que tienen COVID largo y tienen dolores de cabeza, hay personas que tienen síntomas gastrointestinales o tienen problemas de memoria o de ansiedad o de depresión o tienen problemas respiratorios, tienen tos, dificultad respiratoria o tienen dolores musculares y fatiga crónica porque les afectó más ahí cuando les dio COVID. Entonces, ese es el COVID largo. ¿Cómo se disminuye su frecuencia y su gravedad? Pues evitando que el virus alcance unas concentraciones muy altas en el cuerpo durante la fase de infección. Cuando una persona se infecta de COVID, si está vacunada, pues no va a seguir reproduciéndose el virus porque la vacuna ya invitó al sistema inmune a producir esos soldaditos que destruyen al virus. Y a las personas que no se han vacunado, pues la enfermedad va a seguir su curso normal, la cantidad de virus que se van a alcanzar va a ser mucho mayor y por lo tanto la posibilidad de tener COVID largo se incrementa de manera muy importante. Entonces la vacuna no solo disminuye la gravedad de la enfermedad en el momento, sino el riesgo también de tener síntomas de COVID largo. Y el COVID largo es cuando una persona tiene síntomas después de 4 semanas de haber sido diagnosticada con COVID. Tiene mucho sentido su respuesta. Muchas gracias. Sí, hemos estado así como que viendo esos casos, pero sí tiene mucho sentido. Así es. Y otra pregunta que tenemos, las vacunas de COVID o refuerzos, yo sé que todavía son necesarias todavía, aunque la gente piensa que COVID ya no, parece como que como ya no está en el aire, no sé. Miren, como se los platicaba la vez pasada, ahora todos hemos sido testigos del proceso de investigación y desarrollo de una vacuna. Todas las vacunas anteriores, cuando ustedes se enteraban de la vacuna, cuando ustedes iban y buscaban una vacuna en un centro de vacunación, esa vacuna ya había sido investigada y ya había sido desarrollada. Ustedes ni cuenta se dieron ni supieron, nada más sabían que ya estaba la vacuna para el sarampión, para muchas otras enfermedades. ¿Qué pasa ahora con COVID-19? Que cuando surge COVID-19 empieza la investigación y desarrollo para la vacuna tan temprano como julio, agosto del 2020, empieza la investigación y desarrollo de vacunas y entonces toda la gente estuvo enterada. Las vacunas anteriores se realizaban adentro de los paredes y las puertas de los laboratorios que hacen vacunas y medicamentos y ahora este proceso de la investigación y desarrollo de la vacuna ha sido prácticamente en una casa de cristal, en una pecera. Todo mundo estamos viendo qué pasa. Este proceso de que cuando se está creando una nueva vacuna para un nuevo virus, para una nueva enfermedad, es muy frecuente que suceda lo que estamos viendo ahorita, que la vacuna inicial no sea suficiente y haya que poner refuerzos y es muy probable que haya que modificar la vacuna al final. Aproximadamente entre 18 meses, es decir, entre 1 año y medio y 4 años después de que se está investigando y desarrollando una vacuna, se tienen conclusiones de cuál es la mejor vacuna y cada cuánto se tiene que aplicar. Ahorita estamos en ese periodo de investigación y desarrollo todavía.
Es decir, las vacunas que estamos conociendo bajo el número de boosters o refuerzos por la traducción al español no son otra cosa más que actualizaciones, más que refuerzos. Estamos actualizando la vacuna porque estamos viendo que el virus está produciendo nuevas variantes y algunas de esas variantes tienen la capacidad de eludir parcialmente el efecto de las vacunas que ya nos habían puesto. Entonces, son actualizaciones. Es muy probable que después, recuerden cuando empezaron a salir las primeras vacunas para COVID-19. Empezaron a salir a partir de diciembre, a finales de noviembre, diciembre del 2021. Entonces, calculen 4 años de eso, pues en el año 2025, a finales, es cuando ya tendremos una información definitiva de cuál es la vacuna ideal y cómo se tiene que combinar y cuál es la dosis ideal. Hasta entonces, ahorita lo que se hizo fue un esfuerzo inicial para detener la gran cantidad de pacientes graves y de gente muriendo por haberse infectado con SARS-CoV-2 y presentar COVID-19. Es decir, la vacuna que tenemos el día de hoy es muy probable que vaya a ser modificada aún más con el paso del tiempo, porque estamos aprendiendo cómo es que tenemos que modificar la vacuna para tener una vacuna que sirva por un tiempo prolongado. Por la manera en que se cambia, se modifica, varía el virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, estimamos que va a ser necesario tener un refuerzo de la vacuna COVID-19 cada 4 o 5 años. No va a ser como influenza, que tiene que ser cada año. Va a tener que ser un refuerzo cada 4 o 5 años. Eso es lo que estimamos ahorita. Entonces, esas son las actualizaciones y es por eso que están viendo los refuerzos, porque estamos en la fase de investigación y desarrollo. Habitualmente en la fase de investigación y desarrollo se incluyen miles de personas en un laboratorio y se están estudiando. Ahorita, pues está incluida toda la población mundial en esta fase de investigación y desarrollo. Doctor, entonces, sí tiene bastante diferencia lo que viene siendo una vacuna regular de COVID a el refuerzo. No hay gran diferencia. Lo que sucede es esto. Recuerden, platiquemos un poquito de cómo funcionan las vacunas. Recuerden que lo platicábamos y les hacía un símil. Ustedes ven un vehículo y ustedes por el símbolo, por ejemplo, de estrellita al frente, ustedes ya saben qué coche es ese, ya saben qué marca es. Eso nosotros pensamos, cuando estamos elaborando una vacuna, pensamos que eso no va a cambiar en ninguna de las variantes de COVID-19, de SARS-CoV-2. Pensamos que no va a cambiar en ninguna de esas. Entonces, ¿qué hacemos? Incluimos las proteínas de ese simbolito que va a ser constante en todas las variantes, lo incluimos en la vacuna para que ya sea cualquier variante que se presente de las conocidas, la vacuna que le estamos proporcionando tenga eficacia y tenga eficiencia y pueda destruir el virus de manera adecuada cuando esa persona se infecte. Ahora, si el virus se modifica de cierta forma que ese simbolito ya no lo cambia, ahora ya lo pone como una calcomanía al frente del vehículo, entonces sigue siendo el mismo símbolo, sigue conteniendo algunas proteínas, pero ya no algunas otras, y probablemente esas otras que no contiene son las que nosotros habíamos puesto en la vacuna anterior. Entonces, no es que ya no sirva la vacuna, sí sirve para todas las otras variantes, pero para esta nueva tiene la capacidad de evadir el efecto de la vacuna. Entonces, tenemos que actualizarla tomando proteínas de esa nueva estructura del virus y ponérselas a las nuevas vacunas. Así es como funciona. Muy interesante poder escuchar esto porque creo que nos abre una nueva perspectiva. Y una pregunta que tenemos ¿es posible poner la vacuna de COVID y la del flu al mismo tiempo o se debe de esperar un tiempo? Sí, sí se puede. Recuerden, las únicas vacunas que no se pueden poner con otras vacunas son las vacunas que se conocen como vacunas de virus vivos atenuados. ¿Esto qué significaba? Antes había vacunas que contenían el virus, o sea, les inyectaban el virus a las personas, pero lo sometían a un proceso químico en el cual ese virus ya no era capaz de reproducirse ni de causar una enfermedad en las personas. De hecho, así eran las vacunas originales. Se les daba una dosis muy chiquita a las personas de esos virus y se les atenuaba, es decir,
decir, háganse de cuenta que es un virus que infecta a las personas porque es un virus que corre muy rápido. Entonces, lo que hacíamos es que le cortábamos las piernas al virus, pero les dábamos el resto del cuerpo a las personas. Entonces, cuando esas personas se infectaban, su sistema inmunológico identificaba el cuerpo de ese virus sin piernas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que esa vacuna ya no podía infectar tanto a esa persona. Pero ¿qué pasa? Que ese tipo de vacunas requieren un esfuerzo inmunológico mucho más fuerte y distraen el sistema inmunológico de manera tal que eran las vacunas que causaban que las personas se enfermaran. Algunas personas se enfermaban de otras cosas porque su sistema inmunológico se aplanaba mucho. Ahora que se ha hecho, se han ido mejorando las vacunas y ahora se utilizan solamente pedazos, fracciones de virus que son proteínas y con eso se invita al sistema inmunológico a que reconozca a los virus cuando llegan. Pero eso es lo que sucede con las vacunas de virus vivos atenuados y ni la vacuna de influenza, ni las vacunas de COVID-19, ninguna de ellas, las que tenemos aquí en Estados Unidos y el resto del mundo, ninguna de esas es de virus vivos atenuados. Es decir, cualquier vacuna COVID se puede poner junto con la vacuna de influenza, nada más en lo que se tardan de pasarse del lado derecho al izquierdo, porque también estaría muy tosco ponérselos en el mismo brazo, van a andar con el brazo como Popeye. Doctor, yo tengo una pregunta. He sabido de personas que después de que les dio COVID tienen diabetes. ¿Por qué pasa eso? Porque justamente por lo que les explicaba del COVID largo, las proteínas de COVID, las proteínas de SARS-CoV-2 del virus causan una inflamación muy importante en las personas. Y hay personas que el virus llega a los nervios que están en el páncreas. El páncreas es un órgano que está detrás del estómago y que tiene forma como de lengua de vaca. Tiene una parte gruesa y una parte delgadita, es la cabeza y la cola del páncreas. Así es la forma del páncreas. Si ese páncreas se inflama, lo que sucede es que se empiezan a romper algunas células. El páncreas está dedicado a producir unas sustancias que se llaman enzimas. Las enzimas lo que hacen es que destruyen proteínas, destruyen grasas y las hacen pedacitos para hacer otras cosas, para hacer ladrillitos para que el cuerpo haga otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que muchas de las enzimas que contiene el páncreas es para destruir proteínas y el páncreas está formado por proteínas. Entonces, hay una autodigestión del páncreas en algunos pacientes con un proceso inflamatorio del páncreas cuando tienen COVID y eso destruye el páncreas. ¿Eso qué tiene que ver con la diabetes? Bueno. Pues es que en el páncreas hay unas células que se llaman células beta que producen la insulina y cuando esa persona destruye una parte importante de su páncreas, deja de producir insulina en las células beta y entonces las personas que no tienen insulina tienen diabetes. Es por eso que les da diabetes. Y eso se previene vacunándose. Y en personas de riesgo, que tienen algún riesgo para infectarse de gravedad o que son personas mayores de 60 años o que están inmunosuprimidos, es por eso que le tenemos que dar a esas personas cuando les da COVID, de manera adicional de haber estado vacunadas, les tenemos que dar el medicamento antiviral reconocido para disminuir la cantidad de virus que tenemos en el cuerpo, que es el medicamento conocido como Paxlovid, que es una combinación de ritonavir y normatrelvir. Es una combinación de dos antivirales. Doctor, ¿y cuáles han sido los efectos secundarios más persistentes, se puede decir, en lo que viene siendo después de padecer COVID-19? Los efectos secundarios de la enfermedad o de las vacunas. De la enfermedad en sí. Ok, entonces la enfermedad no tiene efectos secundarios, la enfermedad lo que tiene es que son secuelas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de haberse enfermado por COVID-19? Los más conocidos que tenemos son fatiga, ansiedad, pérdida de la memoria, dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga,
trastornos gastrointestinales, las personas ya no digieren como lo hacían antes sus alimentos, duermen más o les cuesta más trabajo dormir, cualquiera de las dos, y dolores musculares y dolores articulares. Esos son los más frecuentes que se presentan en los pacientes, pero la lista de efectos del COVID largo, es decir, síntomas después de 4 semanas de la enfermedad aguda, es una lista que contiene hasta 200 síntomas, pero estos son los más frecuentes. Y, por ejemplo, como estas secuelas pueden ser tratadas. Es que las secuelas se tratan dependiendo de cuál sea la secuela. Si tu secuela es tener dolor muscular, entonces lo que se tiene que hacer es pues darte medicamentos que disminuyen la inflamación muscular, relajantes musculares, en fin. Si tu efecto secundario de COVID largo es dolor de cabeza, pues se te dan medicamentos que combaten el dolor de cabeza. Si son dolor intestinal con síndrome de intestino irritable, pues se te dan medicamentos para eso. Es decir, no hay un tratamiento único para esto. O sea, lo que se pudo haber hecho es disminuir la posibilidad de tener una carga viral, es decir, una cantidad de virus muy alta para que los síntomas no fueran tan importantes si es que desarrollabas COVID largo. Pero ya lo que se pudo hacer para prevenirlo, ya pasó ese momento. Ahora lo que hay que hacer es que hay que tratar los síntomas. Es normal que cuando pasa, digamos, 6 meses que le dio una persona COVID, tenga muchas deficiencias en las vitaminas, por ejemplo, que esté muy baja en vitaminas. No, no, en realidad no tiene nada que ver, ahí sí no tiene nada que ver con la deficiencia vitamínica. Las deficiencias vitamínicas más comunes que no tienen que ver con esto en Colorado es la deficiencia de vitamina D por la restricción que tenemos para la exposición a los rayos solares. Entre más blanca sea la piel de las personas, mayor es el riesgo de tener deficiencia de vitamina D de dedo. Pero esa es la más frecuente, pero no tiene nada que ver con las secuelas COVID. Puede ser que la persona, pues lo que está pasando es que como le duelen los músculos, ya no hace actividad física, se queda dentro de su casa, no se expone al sol y eso le va a causar una deficiencia de vitamina D. Pero eso no significa que el COVID largo le está causando la vitamina D. Eso se llama una casualidad, no una causalidad. Es decir, una causalidad es algo que causa un efecto. Esos son los efectos de COVID largo. Y que suceda eso, que no se mueve, que no sale a hacer ejercicio, tenga deficiencia de vitamina D, eso es una casualidad, es decir, coinciden dos cosas que no están directamente relacionadas, pero existen juntas. Entonces, el que haya deficiencia de vitaminas es una casualidad, no una causalidad. Y recuerden, en Colorado las últimas estadísticas nos dicen que entre el 10 y el 14% de las personas que tienen COVID largo. Es decir, una de cada 10 personas que tiene COVID va a tener síntomas de COVID largo hasta 18 meses después de que le dio la enfermedad. Es decir, 1 año y medio le van a durar los síntomas y esto se incrementa de manera muy importante en población no vacunada. Bueno, doctor, con anterioridad usted nos comentaba que lo que viene siendo las vacunas, probablemente eso no van a ser anuales, sino van a ser como cada 4 o 5 años, ¿verdad? Correcto. Pero después de cuántas dosis. Solo va a ser, bueno, lo que pasa es que ahorita, recuerda, las dosis que estamos recibiendo, el nombre que ustedes, la palabra que ustedes tienen que vincular a todos los refuerzos, que yo no estoy de acuerdo en que se utilice un refuerzo, porque no estoy reforzando la vacuna anterior, lo que estoy haciendo es que se la estoy actualizando. Es como las actualizaciones de la computadora. Ya no sirven porque ya no corre el software, porque ya hay nuevos virus, porque ya entonces tengo que actualizar mi computadora. Y si no la actualizo, me cae un virus y me echa a perder la computadora. Es exactamente el mismo concepto con las vacunas. No son vacunas que, híjoles, que se nos pasó ponerle esto, entonces ya le vamos a poner lo otro. No, se tienen que ir actualizando porque recuerden, en una epidemia o en una pandemia como es esta, o en una endemia incluso, quien tiene el control de este fenómeno de salud pública siempre es el virus, siempre, porque nosotros tenemos que ir viendo cómo está cambiando el virus y nosotros tenemos que elaborar las estrategias que sirvan para detener la reproducción rápida del virus, la enfermedad grave y la muerte.
Entonces, lo que estoy entendiendo es que se está trabajando para hacer una vacuna una única vacuna con todos los refuerzos, por así decirlo, entre Exacto, comillas, todas con las todas las actualizaciones. actualizaciones. Ajá. Exactamente. Y Ok. incluso va a tener actualizaciones que se llaman actualizaciones prospectivas. ¿Eso qué significa? Las actualizaciones prospectivas, eso nos dice que nosotros estamos poniendo actualizaciones que sirven para los cambios que va a tener el virus en el futuro. Es decir, no solamente va a servir para los que hay ahorita, nosotros con base en la conducta que ha tenido el virus, ya imaginamos cómo va a ir cambiando con el tiempo y nosotros tratamos de prevenir esto. Y déjenme decirles que no solamente se está planeando una vacuna para el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que causa la COVID-19. De hecho, nosotros tenemos por lo menos 4 coronavirus en el ambiente que causan enfermedades de vías aéreas superiores, gripas comunes. Este SARS-CoV-2 causa una enfermedad mucho más severa, pero se está tratando en la comunidad científica de elaborar una vacuna que se llama pan-coronavirus. Pan significa todos los coronavirus, para que incluya a todos los coronavirus y se puedan controlar no solamente pero todos los coronavirus que afectan al ser humano. Entonces se está trabajando en esa vacuna que va a ser útil no solamente para SARS-CoV-2, COVID-19, sino para todos los otros coronavirus que ya tenemos aquí viviendo en la humanidad desde hace más de 2000 años. Sí, y qué bueno que lo menciona, doctor, porque eso fue como un tema de confusión entre la comunidad cuando recién salió el coronavirus, el COVID-19, pues, ¿verdad? Que muchos decían, ¿por qué se salió de control la enfermedad si ya el coronavirus ya existía? Pero qué bueno que lo menciona, que hay diferentes. Es que tenemos hasta hoy, tenemos 4 coronavirus que son los coronavirus más frecuentes que causan gripitas comunes que no tienen mayor problema. Y tenemos 3 que se llaman novel coronavirus o coronavirus nuevos. El primero es el SARS original que surgió del 2002, que hubo una epidemia en China y que se estaba relacionado con uno que se llamaba gatito de civeta, que era el animal que ayudaba a que se transmitiera esa enfermedad. Ese fue el primer coronavirus y ese fue muy grave, se restringió su contagio, solamente afectó a un grupo pequeño de personas, afortunadamente, porque su mortalidad era como del 25%, es decir, se morían 1 de cada 4 que se infectaban. Y es por eso que se clasifican como novel coronavirus, porque su conducta es diferente, es mucho más agresiva a los que ya conocíamos. El siguiente novel coronavirus número 2, es el MERS, el virus que causa la enfermedad de estrés respiratorio en el Medio Oriente. Esta solamente existió en Irán, en Irak, en esa zona de ahí, porque necesitaba tener al camello como una especie intermediaria para reproducirse y causar enfermedad. Entonces ya no avanzó más esa enfermedad y qué bueno también, porque esa tenía una mortalidad del 35%, es decir, 1 de cada 3 personas que se infectaban se morían. Y el tercer novel coronavirus es el SARS-CoV-2, que es muy parecido al del 2002, pero ahora tiene algunas modificaciones que hacen que se transmita de manera diferente. Tienes tu micrófono cerrado, Nora. No, de hecho estaba esperando para que Esther, no sé si quiere hacer la siguiente pregunta. Yo Pero sí gracias. quería, sí, gracias, Nora. Sobre lo de la fertilidad, algo que se dijo mucho sobre cuando se pone la vacuna a las niñas de 9 años en adelante que se tenían su periodo o tuvieron irregulaciones con el periodo. ¿Qué tanta conexión hay con eso? Es absolutamente cierto. Las vacunas, principalmente las vacunas ARN y las vacunas, la de AstraZeneca, hay artículos publicados al respecto, causan alteraciones menstruales, causan dolor mamario
y causan dolor abdominal en las mujeres principalmente. Eso habitualmente se quita después de 3 meses de haberse puesto la vacuna, pero eso es absolutamente cierto. No sabemos por qué aún, pero sí es cierto. Hay alteraciones menstruales y dolor mamario con la aplicación de las vacunas. Eso está publicado en los artículos, y ya que sea que disminuye el volumen de la menstruación o se incrementa, o que haya dolor o un poco más de dolor de lo que habitualmente hay, o que haya dolor mamario. Eso es cierto, eso se presenta, es poco frecuente, pero sí es cierto. Sucede aproximadamente en el 20% de las pacientes, es decir, 2 de cada 10 mujeres que se vacunan, principalmente con vacunas ARN o la vacuna de AstraZeneca, tienen alteraciones menstruales que desaparecen a lo largo de 3 meses. ¿A ninguna de ustedes le sucedió? ¿A ustedes 4? ¿Notaron alguna modificación de sus ciclos menstruales o dolor mamario? Yo no. Habitualmente presentan dolor mamario del lado que las inyectan. Si las inyectan aquí, les duele el pecho de ese lado. Si las inyectan acá, les duele el pecho de ese lado por un periodo de tiempo. ¿A ti, Nora, te afectó de alguna forma? Sí, yo en mi caso sí tuve alteración y dolor en las mamas. Sí, eso te Ujú. digo, digo, estoy haciendo aquí una estadística rápida entre 4 mujeres, una de 4 mujeres lo presenta, es decir, más o menos el 25%. Entonces, eso es lo que sucede, pero sí sucede eso, Esther. Pero doctor, por ejemplo, como esto causa irregularizaciones y en lo que viene siendo el ciclo menstrual y eso, pero ¿llega a causar infertilidad? No, no, hay una revisión por ahí que se publicó en el año de 2022, justamente porque empezó a haber el rumor en muchas redes sociales y en muchos grupos de WhatsApp y esto, y se hizo un estudio, se hizo una revisión, y se encontró que las personas vacunadas no tenían una disminución hormonal importante que causara infertilidad. De hecho, las mujeres que se embarazaban dentro del grupo de las vacunadas se embarazaban con la misma frecuencia como la que se embarazaban las mujeres no vacunadas, y eso es en mujeres principalmente, que es quien tiene más síntomas. En los hombres lo que se medían eran los niveles de testosterona, y esos tampoco disminuyeron en pacientes hombres, y también se les midió una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, o FSH en inglés, y esa hormona lo que hace es que estimula los ovarios y los testículos para que produzcan sus hormonas normales, y en ninguno de los grupos se disminuyó la hormona folículo estimulante de manera importante, y esa es la que da la fertilidad. Entonces, no se disminuyó la fertilidad en ninguno de los grupos, hombres o mujeres, después de ser vacunados. Eso no se demostró. No hay realidad en esto, ¿no? Eso son cuestiones que se inventan las personas que no quieren vacunarse, y pues dicen que no se vacunan por eso, pero en realidad no hay una razón para ello. ¿Y algún efecto que haya algún estudio que haya dicho que haya algún efecto en personas embarazadas o en personas que están lactando? También hay un estudio en el cual se habla de las vacunas en las mujeres embarazadas, y eso es uno de los primeros estudios que salieron. Incluso el Colegio Norteamericano de Ginecólogos y Obstetras lo presentó, porque el COVID, la enfermedad COVID, es mucho más severa en mujeres embarazadas, y eso tiene una explicación. La explicación de esto es que cuando las mujeres se embarazan, tienen adentro un cuerpo que no es el suyo. Es decir, un bebé funciona como un injerto, como si yo les pusiera un dedo o un pedazo de otra persona y se los pusiera en su cuerpo. ¿Qué hace el organismo de las mujeres embarazadas para que disminuya la posibilidad de que su cuerpo rechace el embarazo? Baja el sistema inmunológico, lo disminuye. Es por eso que las infecciones de vías aéreas superiores, las gripas, son más frecuentes en mujeres embarazadas, las enfermedades gastrointestinales, las diarreas, las infecciones de vías urinarias, todas se vuelven mucho más frecuentes en el embarazo, porque el sistema inmunológico está disminuido en las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa entonces? Si se infectan de COVID-19, su sistema inmunológico está disminuido, y se van a enfermedad de gravedad con mayor frecuencia que las mujeres no embarazadas.
Entonces es por eso que vacunar a las mujeres embarazadas es una población de riesgo que se tiene que vacunar de manera mucho más importante que una población de mujeres que no está embarazada por esta razón. Y si una mujer está lactando a su bebé y se enferma de COVID-19, es más probable que la mujer lactante, que también tiene su sistema inmunológico disminuido por la producción de leche, que es muy fatigante, ustedes me lo pueden decir, ustedes han tenido bebés, supongo, y cuando están dando pecho a sus bebés están cansadas todo el tiempo, porque tienen una fatiga y una necesidad de energía energética para producir la leche, que es muy importante, y es por eso que el sistema inmunológico se disminuye. Entonces, sí hay información respecto a lactancia y la vacunación, y es que se recomienda que las mujeres lactando y las mujeres embarazadas se vacunen porque tienen mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte. ¿Hay alguna relación que la vacuna haya provocado algún aborto? No, hay estudios también al respecto y se tomó un grupo de mujeres vacunadas y un grupo de mujeres no vacunadas y la frecuencia de los abortos espontáneos. Los abortos se presentan con mayor frecuencia en el primer trimestre. Nosotros dividimos el embarazo en 13 semanas, en bloques de 13 semanas. 13 semanas es el primer trimestre, de las 14 a las 26 es el siguiente y de las 27 a las 37, 38 es el tercer trimestre. Durante el primer trimestre se presentan el mayor caso de pérdidas de los embarazos. ¿Por qué se presentan esta pérdida de estos embarazos? La causa más frecuente es algo que se llama fecundación tardía. Les voy a explicar brevemente qué es esto de la fecundación tardía. Cuando una pareja se embaraza, porque se embaraza la pareja, no solamente la mujer, cuando una pareja se embaraza, muchas veces eh, la mujer no ha ovulado cuando tienen actividad sexual. Los espermatozoides se quedan en el aparato reproductor de la mujer por 2 o 3 días, pero en el tercer día el código genético, el software del espermatozoide que está por ahí dando vueltecitas, ya está muy dañado, ya está muy deteriorado. Sale el óvulo, lo ve el espermatozoide y lo fecunda, pero al momento de que lo fecunda, ese óvulo que venía perfecto, lo fecunda un espermatozoide que le da 23 cromosomas, es decir, la otra mitad de los cromosomas que ya están muy dañados, entonces alcanza para formar una bolsita con líquido, con placentita, pero no alcanza para formar el bebé. Ustedes seguramente han oído los embarazos que no tenía bebé, que le dicen embarazos de agua. O sea, ¿por qué? Pues porque no tenía bebé. ¿Por qué? Porque es una fecundación tardía, tanto porque se tardó la mujer en ovular o porque la mujer ovula, y entonces ahí viene el ovulito y se tarda 2 o 3 días, tiene relaciones sexuales y el óvulo ya está muy deteriorada su información genética y acaba de tener, entonces hay una fecundación tardía. Eso es lo que se llama fecundación tardía, que no coincide en el momento ideal la fecundación. Y esa es la principal causa de pérdida espontánea del primer trimestre, es decir, aproximadamente el 20% de los embarazos, todos se pierden en el primer trimestre. Eso es un filtro que tiene, porque si no se formarían seres humanos, personas con muchísimos defectos. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Detiene el embarazo y hay un aborto espontáneo de primer trimestre. Es por eso que nosotros nos tenemos que esperar siempre al segundo trimestre, después de las 10, 12 semanas, para ver que el embarazo vaya bien. Y eso no se modificó, no se modificó ese 20, 22% en mujeres embarazadas, te digo, vacunadas o no vacunadas. No se modificó, la frecuencia siguió siendo la misma. Y volviendo a lo de, a lo de lactancia, ¿hay algún estudio que muestre que cuando la mujer está lactando y se vacuna, eso también pasa al bebé? ¿No, no le perjudica en nada, igual cuando está embarazada? No le perjudica. La mayoría del beneficio de la transmisión de anticuerpos para el bebé sucede de manera, lo que se llama de manera vertical. Eso significa que pasa de la mamá hacia el bebé directamente cuando la mamá está embarazada y se vacuna. Pasa esa defensa hacia sus bebés. Eso es lo que sucede. Pero no le afecta de manera negativa a los bebés, les afecta de manera positiva porque de alguna manera les induce la respuesta inmunológica.
Doctor, y como población, yo creo que quedamos muy asustados con lo que fue el COVID-19, ¿verdad? ¿Cree que la población necesita ayuda post-COVID? ¿Ayuda, salud mental? Hay personas que sí, eso depende de las personas. Hay personas que nos enfermamos y ya lo que queremos es aliviarnos para seguirle dando lo que le tenemos que dar, ¿no? Y hay personas que sí se impactan mucho, se espantan mucho, porque después de todo lo que oyen, les dicen que les da COVID y hay personas que yo he visto que se desmayan y lloran y se angustian y piensan que se van a morir y probablemente algunos familiares se enfermaron de gravedad o murieron. Entonces eso les causa, entonces de eso depende de cada persona. Lo importante es que los sistemas de salud, como lo tienen aquí en Colorado, se le ofrezcan a las personas posibilidades de salud mental para cualquier enfermedad. Digo, porque cada quien respondemos diferente a las enfermedades. Hay personas a las que les da COVID y pues, para ellos es como una gripa, descansan, hasta lo ven positivo y ya después regresan a sus actividades. Y hay personas que se enferman de COVID y les dan ataques de pánico, se ponen muy mal. Entonces, eso depende de cada persona. La salud mental es muy importante que esté accesible para las personas y es muy importante que las personas que lo necesitan acudan a ella. Hay dos cuestionarios que pueden hacer las mujeres que acuden con ustedes, las personas que acuden, porque supongo que también hay hombres, aunque la mayoría de los servicios de salud los buscan mujeres, pero hay dos cuestionarios que ustedes los pueden encontrar en línea y hay que son como pruebas de autodiagnóstico que ustedes contestan preguntas. Uno se llama GAD7 y lo encuentran en español. Ahí donde lo encuentran lo pueden poner en español. GAD7, diagonal 7, y el otro es PHQ9. El GAD7 es Generalized Anxiety Disorder. Número 7 es el cuestionario 7 porque se ha ido actualizando y ustedes entran ahí y van a ver una serie de puntos. Si tienen ansiedad, si tienen eso, ahí les ponen las cosas. Y al final suman unos puntos. Y dependiendo de cuántos puntos sumen, ahí les dice, usted puede tranquilizarse solito sin necesidad de tratamiento. Segundo, usted necesita la psicoterapia. Tercero, usted necesita medicamentos. Cuarto, usted necesita medicamentos y psicoterapia. O sea, incluye los 4 grupos. Igual para el otro, el PHQ9. Esa es una evaluación para depresión. El primero es para ansiedad y es para depresión. Entonces ustedes lo hacen y así ustedes de manera privada, sin decirle a nadie, hacen esos cuestionarios y se van a dar cuenta si están teniendo ansiedad o si están teniendo depresión, independientemente de que esté relacionado con la vacuna COVID o no. Ustedes eso lo pueden ir haciendo en algún momento de su vida y si es así, si identifican que tienen ansiedad o depresión, pues van y buscan servicios de salud mental para que se les ofrezcan las soluciones que ahí se sugieren con base en el inventario de síntomas o de problemas que hicieron ustedes, ¿no? Sabemos que, bueno, nosotros sabemos porque trabajamos promoviendo vacunas, están diciéndonos que como para mayo van a dejar de estar ofreciendo las vacunas en diferentes centros, ahora se va a ofrecer solamente en las clínicas o en las farmacias. ¿Qué Ujú. transición piensa que debemos de hacer con eso? No lo sé. Yo aún no lo sé, a mí no me han notificado de nada. Si quieren lo preguntamos ahí con Shonda y con la gente del Departamento de Salud Pública de Colorado. Lo preguntamos si hay algún proyecto para ello, pero a mí no me han dicho nada. Pero aun cuando sea así, aun cuando sea con farmacias, Ujú. se podrán seguir haciendo campañas de vacunación, de concientización, y aquí lo platicamos. Ustedes dedíquense a colectar las preguntas que tenga la comunidad y con muchísimo gusto las respondemos. ¿Hay algún lazo entre COVID largo con Parkinson? COVID largo con Parkinson lo empeora. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson se empeora bastante con COVID. Recuerden que COVID es un virus neurotrópico, es decir, neuro, que es el sistema nervioso, y tropos quiere decir que viaja. Es un virus que viaja al sistema nervioso. Y entonces, como viaja al sistema nervioso, causa inflamación en el sistema nervioso y afecta las funciones del sistema nervioso en general.
Entonces, si una persona tiene alguna enfermedad neurológica, como enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, Corea de Huntington, todo este tipo, crisis convulsivas, epilepsia, estos pacientes habitualmente empeoran en la fase aguda de COVID-19 y si no están vacunadas estas personas, pueden llegar a tener secuelas importantes porque su enfermedad avanza o empeora. Entonces, esto se podría relacionar a todas las enfermedades neurológicas. Todas las enfermedades neurológicas empeoran de manera importante cuando la gente se enferma de COVID y no está vacunada, todavía peor. Y si no reciben tratamiento antiviral, aún peor. Algo que está pasando con las personas que tienen COVID largo, que tienen muchas secuelas médicas. Es difícil hoy en día que los médicos detecten que es por eso o realmente es algo rutinario que pueden decir, es porque tuviste COVID. Les voy a decir algo que es absolutamente honesto. Hay muchas personas en la comunidad médica que no saben que existe el COVID largo y no saben cómo combatirlo. No saben qué hacer con el COVID largo. Entonces, les voy a poner aquí, déjenme copiar, a ver si se los puedo compartir aquí en el chat entre nosotros. Les voy a poner un enlace. Es la página del Centro para Control de las Enfermedades y si nos estás oyendo, Joel, ¿me puedes activar compartir pantalla para que yo les pueda compartir la página del Departamento de Salud Pública de Colorado que nos habla del COVID largo? Si eres tan amable, Joel. Me parece que Esther es la host, ¿no, Esther? ¿Quién es la host? ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Quien inició la plática fue Joel, pero a ver si tú puedes, Esther. Voy a tratar. Sí, dejen, porque no sé mucho de tecnología, pero voy a tratar. No te preocupes, no te preocupes, pero ahí está el enlace, pero se los quería enseñar para que lo vieran en su pantalla y pudiéramos caminar un poquito por ahí, porque tiene una página en español el Departamento de Salud Pública de Colorado acerca del COVID prolongado o COVID largo. Sí, Lucy, si me puede asesorar cómo lo hago, no sé. Póngase en la foto del doctor y luego van a salir 3 puntitos. Cuando salgan los 3 puntitos, le pone que lo quiere hacer host. Ok, déjeme 3 puntitos. A ver, estoy en mi teléfono, Lucy, no sé si sale eso. Déjeme ver. Pero creo que Joel sigue siendo el anfitrión, ¿no? Es que él está grabando, nomás dijo que iba a dejar grabando todo, pero... Y se fue. Sí, ya está, ya se puso él otra vez. Ahí está, a ver si él nos pone eso. Joel. Sí, I'm here. Can you please help me and allowing me to share my screen? Yeah, I was just trying to figure that out. Let me see. I was guessing. I was guessing that's what you needed. My Spanish isn't great, but I try and guess. Yeah, it's there. I got it. Ok, ahí lo están viendo. Esta es la página del Departamento de Salud Pública de Colorado y ahí está todo lo de COVID prolongado. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, aquí están los síntomas más frecuentes de COVID largo, ¿ya vieron? Dificultad para respirar, cansancio, fatiga, sentirse especialmente cansado, dificultad para pensar o concentrarse, tos, dolor en el pecho, dolor de estómago, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones, dolores en los músculos y en las articulaciones, sensación de hormigueo, diarrea, problemas para dormir. Los problemas para dormir es o dormir mucho o no dormir. Y aquí está, quienes tienen más riesgo,
quienes tuvieron más graves, quienes nunca recibieron la vacuna, más de 5 síntomas distintos, quienes han tenido COVID varias veces. Todo está relacionado a que tengan una mayor cantidad de virus en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque deja más proteínas y esto causa una reacción inflamatoria mucho más importante que causa el COVID prolongado. Aquí está la respuesta a ustedes que decían, ¿qué tengo que hacer si tengo COVID? Que si tengo COVID prolongado, ahí está lo que tienen que hacer. Y honestamente, se los digo con toda la sinceridad, hay muchos, como se los decía, hay muchos médicos que no saben qué es lo del COVID prolongado, no saben qué hacer. Entonces, ustedes pueden incluso decirle, doctor, usted ha oído hablar del COVID prolongado y métase a esta página. Y esta página, obviamente, la pueden tener también en inglés. Aquí arriba está donde les dice español o inglés. Y esta página está actualizada el 22 de febrero del 2023, es decir, hace una semana. Es una página que está muy actualizada y la están renovando en el Departamento de Salud Pública de Colorado cada 2 semanas. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esta dirección. ¿Ya la vieron? ¿A qué no sabían de esta? No, sí, ya lo vimos, José. No, sí, Oye, pero gracias. sí. ¿No? Sí, también algo que hemos visto, pero yo creo que es todo relacionado como lo que dice usted, personas con migraña que hasta se les hinchan los ojos del Ujú. dolor tan fuerte. Así es. Así es. Todas las enfermedades, la migraña es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad principalmente vascular, es decir, los vasos sanguíneos, principalmente las arterias, dejan pasar un poco más de líquido o de algunas sustancias inflamatorias en el cerebro y eso es lo que causa las migrañas. A veces no sabemos la causa de las migrañas, a veces las migrañas tienen algo que se llama aura, eso es muy interesante. El aura, así como la que le dibujan a los santitos alrededor, Mm, quien crea en eso, hay algunas migrañas que tienen aura. ¿Esto qué significa? Y esto es muy útil para las personas que tratamos pacientes con migraña. Por ejemplo, imagínense que una persona les dice, ¿sabe que el dolor de migraña siempre me viene después de que empiezo a oler como a huevo podrido? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la migraña está originada cerca del centro del olfato de esa persona, se trastorna su sentido del olfato y después ya empieza el dolor de cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona tiene algún problema en el lóbulo frontal. Si de repente mm, la persona dice, es que sabe que yo empiezo a oír como ruido de mar, como ruido de pajaritos y después me viene la migraña. ¿Eso qué quiere decir? Que mm, algún centro en el lóbulo temporal es el que está causando la migraña y es por eso que esa persona tiene alucinaciones auditivas. Y eso es el mm, fenómeno de aura. Hay otras personas que mm, empiezan a tener un sabor en la boca como metálico o como dulce y después les viene la migraña. mm, Entonces, son casos muy interesantes esos, mm. pero eso no viene al caso ahorita, pero bueno, yo les voy regalando detallitos. No, ¿Qué es sí lo está que bien. Yo he tenido migrañas, pero nunca he notado eso. O cuando tenga voy a anotar esas. Sí, fíjate, porque eso viene antes y el medicamento que tú te tomes, el que sea, es mucho más eficaz si tú lo empiezas a tomar desde el fenómeno de aura, no que ya se Mm, instaló el dolor de cabeza, que ya es muy difícil que tú alcances el control del dolor de mm, cabeza. mm. Gracias. Sí, agregando un poquito a lo que usted está comentando, doctor, fíjese que yo también padezco mucho de migraña y yo precisamente a mí me empieza en los ojos, lo Ujú, que viene siendo como el aura, ¿no? ujú, Y ahorita relacionando un poquito cuando yo padecí de COVID, fue para mí el dolor en los ojos fue muy, muy, muy fuerte. So, a ujú. mí me dolían mucho lo que era todo, como todos mis ojos alrededor, la cuenca o todo eso. Entonces, ahorita estoy relacionando lo que usted está hablando con la migraña y el COVID. Así es lo que le dicen ahí en los ranchos en México, el tomate del ojo me dolía, doctor, ¿no? Que les Sí, duele la bolita. exactamente. Me duele el tomate del ojo. Sí, y eso quiere decir muchas veces, acuérdense que los ojos son una extensión del sistema nervioso central, del cerebro, son una extensión del cerebro. Cuando nos estamos formando como embriones, el cerebro saca unas porciones y las pone fuera del cráneo y son los ojos. Entonces, y los nervios que vienen hacia el ojo vienen del lóbulo occipital, es el nervio que más largo porque atraviesa todo el cerebro. Entonces,
es muy probable que pues, probablemente tú tengas algo en la región occipital. Entonces, bueno, pues sería importante que si se te hacen más severos o más frecuentes los dolores de cabeza, que tú hagas una resonancia magnética del cerebro. Sí, gracias. Gracias por su recomendación. Sí. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿He sabido de pacientes o personas que después de COVID les ha quedado dolor de cabeza y los doctores les han dicho que es migraña? ¿Sería recomendable que les hicieran una resonancia? Solamente que tuvieran algún síntoma neurológico como lo tiene Nora. Si solamente es el dolor y no tiene algún otro síntoma neurológico, imagínate, por ejemplo, que una persona tuviera migraña y al mismo tiempo tuviera que se le duerme el brazo derecho. Mm. Eso tendríamos que investigarlos. Déjenme enseñarles. Les voy a enseñar algo que se llama el homúnculo de Penfield, que es como un mapa del cerebro. Y ese mapa del cerebro nos enseña cómo se va distribuyendo el dolor o las sensaciones en el cerebro. Y cada parte del cerebro tiene en la corteza del cerebro, cada una de esas controla una parte de las sensaciones que nosotros tenemos. Entonces, voy a buscar uno que esté fácil de entender. Aquí está. Les voy a enseñar este. Se los voy a enseñar acá. Está muy chiquito, pero bueno, se los voy a enseñar. Voy a ver si lo hago grande. Si lo hago, no lo puedo hacer. Déjenme ver. Entonces, depende de en qué parte del cerebro. Bueno, aquí como que se ve. Vamos a ver si se ve o no se ve. A ver si lo alcanzan a ver. Si lo alcanzan a distinguir. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, aquí están viendo. Háganse de cuenta que esto que están viendo es como si cortáramos la cabeza de una oreja a otra. O sea, como si partiéramos a la mitad de la cabeza. Esta parte donde está la lengua va más o menos a nivel de las orejas. Y el pie que están viendo del otro lado, hasta el otro, eso está en medio de las dos mitades del cerebro. Entonces, sí se dan cuenta que en cada parte de la corteza cerebral se controla una de las partes de la sensibilidad de nuestra piel. El dedo gordo, si ven que tiene una parte bien grandota, porque es muy importante. Y fíjense el ojo como también tiene una parte privilegiada, el olfato y todo eso. Eso se desencadena de determinadas partes de la corteza cerebral. Entonces, si ustedes tienen un síntoma neurológico, es decir, algún síntoma como del gusto, en los labios, en la nariz, la vista, en las manos, en los antebrazos, en los brazos, en el cuerpo, en las piernas, es decir, se les duerme alguna parte de esas, eso quiere decir que tienen ustedes un síntoma neurológico localizado en alguna parte de la corteza y hay que ver que no vaya a haber algo más. Puede ser que si fue como consecuencia de COVID, como nos lo estás diciendo, Cintia, pues eso puede ser que hayas tenido un problema inflamatorio agudo de COVID en el momento que estaba la enfermedad y dejó algunos pedacitos de proteína ahí, SARS-CoV-2, y todavía la inflamación no ha acabado de terminar. Es por eso que a las personas que tienen COVID largo o COVID prolongado, se les recomienda que tengan una dieta antiinflamatoria, que hagan ejercicio, que probablemente se tomen tabletas de Tylenol en la mañana y en la noche. En fin, depende de lo que les recomiende su médico, pero es en principio un problema inflamatorio, los síntomas relacionados con COVID largo. Gracias, doctor. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo por último voy a hacerle otra pregunta. Respecto a las vacunas de COVID-19,
Ujú. Es bueno tener lo que viene siendo una Se está cortando tu voz. Se está cortando tu voz. Dijiste, ¿es bueno tener una qué? Y ahí ya no te escuchamos. a tener las vacunas consecuentes, por ejemplo, de la misma marca siempre. No. Incluso fíjate que se ha observado que, digo, aquí en Estados Unidos solamente se tienen disponibles en este momento Moderna y Pfizer como vacunas. Pero lo que se ha visto en estudios internacionales es que cuando se combinan las vacunas y se da una vacuna que tiene la tecnología ARN, como estas dos que tenemos, y otro tipo de vacuna, la inmunidad que se genera en los pacientes es mucho mayor que si solamente se utiliza un tipo de vacunas. Entonces es muy probable que la vacunación al final vaya a ser una vacuna heteróloga, probablemente que contenga tanto ARN como Pfizer y Moderna y que contenga vector viral como muchas otras vacunas que existen ahorita en el mercado. Eso lo vamos a descubrir al final, pero es muy probable que vaya a ser una combinación de dos. Y esto también es importante señalarlo porque hay personas que al principio no se querían poner otra vacuna para que no fuera que vayan a tener una reacción entre una vacuna y otra. Y no, por el contrario, es benéfico tener dos vacunas que utilizan estrategias diferentes, y no tiene ningún efecto secundario grave o adverso. Gracias, doctor. Creo que eso fue como algo, alguna controversia que entró con respecto a eso cuando recién empezaron las vacunas, Ujú. de que se tenía uno que poner la misma marca hasta la tercera dosis que usamos. Pero qué bueno es saber esto, porque creo que esto también puede ayudar a las personas a que lo sigan haciendo, porque recordemos que hubo varias personas que se quisieron vacunar solamente con la de Johnson porque era una sola dosis. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Sí, que la vacuna de Johnson Johnson era una vacuna buena. Se vieron algunos pacientes que tenían algunos trastornos de coagulación. Nunca se comprobó que fuera la vacuna, pero ante la duda, el laboratorio decidió retirar la vacuna. Pero hay personas que tienen la vacuna de Johnson Johnson y tienen la vacuna de Pfizer. Entonces, esa combinación de técnicas para tener inmunidad les funciona bastante bien a los pacientes. Muchas gracias por tan valiosa información, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta, chicas? Estoy clara. Muchísimas gracias. Otra, otra vez Otra vez se está como cortando. Pues yo por mi parte tampoco tengo una pregunta, nomás quiero agradecerle su valioso tiempo en fin de semana y que no sea la última vez que nos reunamos, hay que seguir todavía informándonos sobre este proceso largo que hemos estado involucrados ya. Muchas gracias. No, pues yo se los agradezco a ustedes. Este, ya saben que yo estoy a la hora que gusten. Cuando gusten nos ponemos de acuerdo y platicamos y luego con muchísimo gusto. Y podemos compartir su video que tiene en YouTube, que es sobre la transición del COVID o algo así, es la historia, lo he estado viendo y está Sí, interesante. claro. Ustedes compartan todo lo que está en YouTube e inviten a la gente a que a que se suscriba a mi canal, que le lleguen las alertas. Y les digo, hay un programa en vivo todos los domingos y ahí se pueden meter y pueden participar y pueden preguntar. Tengo dos moderadoras y que les pueden recibir sus preguntas y ustedes se identifican y dicen, saben que yo soy de la Sociedad de las Mujeres Latinas de Conexión Latina y ahí ustedes se pueden integrar al programa. Aquí les voy a poner en el chat otro mensaje. Déjenme ponerlos. Aquí se los voy a poner. Fíjense que alguien me inscribió a es como una encuesta o concurso en donde es para elegir ahorita se los voy a enseñar, se los voy a compartir también aquí. Es para elegir al influencer COVID. Es miren.
Esto es aquí dice dónde estoy, dónde es mi programa. Mis programas se ven en México principalmente. Ujú. Y ustedes se meten aquí y ustedes pueden votar. Yo no sé dónde se vota. Déjeme preguntarle a mi esposa. Mi vida, ¿dónde tienen que hacerle clic para votar? Aquí en el aquí en el numerito. Les va a pedir que se registren, tienen que registrar una red social, Twitter, Facebook o lo que sea, y le hacen clic aquí. Aquí está, ya salió la manita. Aquí dice vote now. Aquí le hacen, entonces, aquí van a tener que registrarse. Se registran una vez, aquí ponen su información y ya después pueden votar por mí para que, a ver cuántos votos puedo tener como el influencer COVID. Y esto no significa, yo no hago esto por dinero ni nada, simplemente para que haya un reconocimiento. ¿De acuerdo? Sí, no, claro, lo vamos a estar apoyando. Bueno, pues gracias, que tengan un lindo domingo, que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Igualmente para usted. Muchas gracias. Gracias Les a mando usted, un doctor. abrazo. Una pregunta, doctor. ¿Quien lo acompaña ahí atrás es Pedro? Pedro, Ah, exactamente. un saludo para Pedro. Así es, ahí viene. Ya te oyó y ahí viene. Qué bueno que No, venga sí, para, míralo. sí, para decirle que nos acordamos de él cuando fue allá, cuando estuvimos en Edgewater. Muy bien, sí, de Edgewater, claro, ahí iba conmigo. Este es Pedro, ya ven que siempre está aquí conmigo. Sí, muchas gracias. Que Y estén muy bien. tiene un gato, ¿no? Algo escuché de un Sí, es gato una también. gatita, se llama Sandunga, por ahí anda. Bueno, pues que tenga buen lindo fin de semana y pues muy agradecidas de que esté con nosotros. Gracias a ustedes. Le voy a devolver a